Bienvenidos a nuestros miércoles de podcast. El día de hoy vamos con un tema nuevo de nuestra serie, Lo confortable en la zona de confort. El día de hoy vamos a trabajar el tema de abandonar el doble ciego. Y para comenzar, tendríamos que saber que abandonar el doble ciego es ver lo que vemos. ¿Y qué significa esto? Esto significa escuchar lo que sentimos, esto significa escuchar las palabras, esto significa ver y escuchar las señales nuestras, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Eso significa ver y escuchar también las señales del otro, de nuestra familia, de nuestra pareja, incluso de nuestros amigos. Pero algo un poco más allá de esto es atender y asumir eso que yo estoy viendo y eso que yo estoy escuchando. Realmente en esto se cifra el doble ciego. El doble ciego se cifra en una situación en la que nos damos cuenta, nos enteramos, estamos viendo y estamos escuchando, pero al final yo hago que no veo aquello que estoy viendo. Es porque finalmente ignoro todas estas señales, ignoro todo lo que el otro me muestra, ignoro incluso lo que yo estoy sintiendo. De manera que si vamos a trabajar alrededor de flexibilizarnos o agujerar o acabar o abandonar ese doble ciego, más allá de ver lo que estamos viendo, implicaría que lo asumamos y que no sigamos evadiéndolo. Solo cuando lo asumimos, solo cuando encaramos eso que sentimos, podemos hacer algo distinto, y precisamente este es el valor que tiene agujerar y debilitar un poco ese doble ciego. De lo contrario, tendríamos que saber que de nada sirve ver las señales, de nada sirve enterarnos, de nada sirve de alguna manera intuir aquello que está pasando, porque si no lo asumimos y si no hacemos algo con esa información, pues no va a cambiar nada de nuestra realidad. En ese sentido me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto o has escuchado señales que te indicaban lo que llegaría más adelante? Me pregunto también cuántas veces cuando quisiste ver y enterarte, en el fondo sabías que ya habías visto esto que estabas viviendo. Me pregunto cuántas veces te has repetido en situaciones que en el fondo sabías que se iban a repetir, y aunque no querías que eso se repitiera, no hiciste nada para que no pasara. A esto se refiere el doble ciego, a eso se refiere cuando mencionamos que hacemos que no vemos lo que estamos viendo, y es precisamente esa situación lo que sostiene y fortalece la zona de confort. Ahora bien, es importante saber que lo que nos hace estar en esta zona de confort realmente es el temor a enfrentarnos a nuestras creencias sobre nosotros mismos, que nos generan inseguridad. Incluso, aunque suene extraño también, lo que hace que nos sostengamos en esta zona de confort es el temor de darnos cuenta que nada es como nosotros lo hemos pensado. No somos esa persona insegura que hemos creído ser, no somos esa persona desafortunada que hemos creído ser, no somos esa persona malvada que los otros de alguna manera nos han hecho creer y que finalmente creímos. Los hombres no son de tal manera, las mujeres no son de tal manera, el matrimonio no es de tal manera, las relaciones no se manejan de tal manera. Realmente hay un profundo y veces miedo de darnos cuenta de que nada de lo que hemos creído realmente es lo que sucede o es una verdad. De alguna manera, habitar esta zona de confort desde estos lugares nos hace verificar esas creencias con las que hemos crecido y con las que valoramos no solamente el mundo, la existencia, sino también nuestro propio ser. Recuerdo, por ejemplo, cuando una persona que se quejaba de que nadie lo quería, era una persona que sentía y decía incluso que lo excluían, por eso nunca participaba en clases, por eso siempre hacía trabajo solo, aunque de alguna manera los trabajos fueran grupales, era una persona que siempre entregaba solo, nunca trabajaba con los demás, porque refería que nadie lo incluía en los grupos, y como no quería molestar, que evidentemente él no se acercaba a nadie, además porque nadie lo invitaba a trabajar con ellos. Pero varias veces a esta persona, por ejemplo, lo vi entrar al salón en lugar de sentarse en el grupo, con el grupo, siempre esta persona de manera silenciosa tomaba una silla
y se hacía en la esquina del salón aislado. De repente yo tuve la oportunidad de hablar con esta persona después de que una y otra vez vi este mismo comportamiento donde esta persona, les decía ahorita, llegaba de último y en vez de hacerse con el grupo se hacía por fuera de él. Hablaba con esta persona y me decía que se sentaba a un costado porque sabía que iba a incomodar al grupo y realmente era lo que no quería. Cuando paralelamente a esta conversación el grupo también me refería que no sabían cómo acercarse a esta persona porque veían en él siempre una conducta con una barrera importante que finalmente el efecto era que les daba miedo acercarse por no incomodarlo. Fíjense cómo aquí de alguna manera tanto el grupo como esta persona finalmente tenían los mismos temores, tenían la misma incomodidad cuando en el fondo, cada uno también quería era relacionarse con el otro. Y traigo este ejemplo solamente para que ustedes se pregunten, simplemente para que se interroguen cuántas veces ha pasado esta misma situación en sus vidas. Saquen el ejemplo del contexto de un aula de clase y pónganlo en su vida normal, en su vida cotidiana. Pónganlo en un grupo de trabajo, pónganlo en sus familias, sitúenlo en su vida personal y social. ¿Cuántas veces dejamos de hacer o hacemos cosas a partir de una creencia que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de tener otras, vivencias, otras experiencias más allá de aquellas vivencias y experiencias que nosotros estamos acostumbrados a tener? O peor aún, preguntémonos cuántas veces nos quejamos sin saber de lo que nosotros mismos hemos generado. En este caso, la queja de que no hay una inclusión del otro, cuando por temor al rechazo somos nosotros, por ejemplo, que nos excluimos. Esto es solo una de las tantas manifestaciones que tiene nuestra zona de confort. Una zona que, si bien nos hace no actuar por temor al rechazo, a la pérdida, a la desaprobación o al engaño, etcétera, nos hace también no vivir la vida como queremos vivirla. Bueno, hemos llegado al final del tema de hoy sobre abandonar el doble ciego. Recuerda que estamos en la serie Lo confortable en la zona de confort. Espero que algo de mis palabras haya conectado contigo y que en esa conexión te hayas permitido tener claridades y respuestas y sobre todo te hayas permitido tener apreciaciones de nuevos caminos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para ti.